estudiantes casi niños. En ese momento se creó la más grande estación de la CIA que ha existido nunca. Funcionó en Miami. Miles de cubanos fueron allí entrenados en técnicas de demolición, de sabotaje. Hubo el intento de asesinar al Che tirándole con una bazuca en el momento en que fue a intervenir ante la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del 64. Otra vertiente más cercana es el apoyo, la financiación, el suministro y el aliento que desde el territorio de los Estados Unidos se ha realizado hacia grupos terroristas, tanto dentro de Estados Unidos como en otros países, para que actúen contra Cuba. Manos asesinas colocan bombas incendiarias de fabricación yanqui en el Encanto nacionalizado, un centro de trabajo en el que ganan su sustento miles de familias cubanas. En el mismo centro de La Habana, poniendo en peligro gran número de hogares cubanos, provocan un incendio de grandes proporciones. No les importa la vida de niños, mujeres y ancianos. Con estos actos de barbarie, el imperialismo yanqui pretende destruir nuestras riquezas nacionales y paralizar la producción y promover la escasez. Estuvo la voladura del buque La Cubre, donde murieron más de 100 personas, incluidos marineros franceses y belgas. Por la soberanía, Estados Unidos por la intervención, Cuba por la cultura, Estados Unidos por la ignorancia, Cuba por los alfabetizadores asesinados, Estados Unidos por los asesinos. Ahí hay crímenes que fueron transfronterizos, que ocurrieron más allá de las fronteras nacionales, y unos cuantos en Estados Unidos. Mi hermano Eulalio emigró a Estados Unidos alrededor de los años 61, 62. Como emigraron muchos cubanos, formó parte del Comité de los 75, que fue un grupo de 75 cubanos, que fue una de las primeras visitas que hubo en nuestro país para lograr precisamente este acercamiento y la reunificación familiar y esta lucha de apoyo en Estados Unidos contra el bloqueo. Comenzó a recibir muchas amenazas y finalmente él es asesinado el 25 de noviembre de 1979 por Omega 7. Se organizaron más de 600 planes para asesinar a Fidel. Ha habido lucha biológica, agresiones en el terreno biológico, epidemias introducidas en el país contra las plantas, contra los animales. La epidemia de dengue hemorrágico, introducido con un virus de laboratorio. En menos de 3 años, 5 graves plagas y epidemias han azotado a nuestro ganado, a nuestras plantaciones y, lo que es peor, a nuestra población. La fiebre porcina, el moho azul del tabaco, la roya de la caña, el dengue hemorrágico y, por último, la conjuntivitis hemorrágica, que han causado considerables daños materiales y humanos. En el año 81 entra en Cuba, en forma no natural, el dengue 2. Este dengue 2 aparece simultáneamente en 3 lugares de la isla a 300 kilómetros uno de otro. Y se produce una gran epidemia de dengue hemorrágico,
fuera de todo contexto epidemiológico de la región de las Américas, en donde prácticamente en toda la historia solo 60 casos de dengue hemorrágico se habían reportado en las Américas, y la epidemia cubana se reportaron 10.000 casos de dengue hemorrágico, con 158 muertos, de ellos 101 niños y 57 adultos, y un costo económico de $103 millones en 4 meses, pero logramos controlar la epidemia. En los años 90 comienza todo un complot para destruir el turismo hacia Cuba, que crecía en aquellos años. ¿Por qué vía? Por la vía de poner bombas en los hoteles. En el instante en que yo me percaté de que ya no había nadie, me levanté y me dirigí a poner el explosivo. Llegué, entonces me acerqué como que iba a pedir algo por si la gente me observaba allá, y me senté a ver si salía el bartender. Él no estaba en este momento acá, entonces yo ya traía abierta la maleta con el explosivo enfrente. Lo único que hice fue observar para los lados y disimuladamente saqué el explosivo y lo metí acá. Acá, y le di vuelta, lo metí y le di vuelta acá. No es solo acabar con la revolución cubana causando hambre y desesperación al pueblo cubano, pero además también matando gente inocente. Hay miles de familias cubanas que perdieron un familiar. Más de 3.000 cubanos han muerto víctimas de acciones terroristas a lo largo de todos estos años. Eso es lo que se llama terrorismo internacional, que existió y que existe, que nació del patrocinio de determinados sectores norteamericanos, en los cuales los Bush ocupan un lugar privilegiado. En septiembre del 98 arrestan a 5 compañeros cuya misión fundamental en la vida era precisamente enviarle a Cuba esas informaciones, esos datos que hubieran podido ayudar a frustrar las acciones terroristas. El gobierno norteamericano conoce que existen porque Cuba le ha entregado información detallada de quiénes son, dónde radican, qué hacen, qué organizan. Sin embargo, nunca han hecho algo por protegernos, lo ignoran realmente. Nosotros cumplimos con el FAA. De hecho, yo me reuní con el director del FAA local de aquí, de Miami, el día anterior, y le expliqué que íbamos a ir en aguas cubanas, y él nos recomendó que usáramos toda la discreción nuestra y no romper ninguna ley americana, y nosotros con eso cumplimos. ¿Crees que, o sea, tú estás convencido que no violaste ninguna ley americana? Yo creo que no, ninguna. ¿Y cubana? Eso no me importa. Estados Unidos miente cuando habla de una supuesta lucha contra el terrorismo. El gobierno de Estados Unidos transmite con emisoras de radio y con emisoras de televisión desde Estados Unidos, desde aviones de la Fuerza Aérea, tratando de borrar las estaciones cubanas, es decir, violando nuestro espacio radioeléctrico. La llamada Radio Martí y la TV Martí. Esos dos engendros. Que tú tratas de oír la emisora cubana y oyes una transmisión desde Estados Unidos donde dan consejos prácticos para incendiar tu fábrica sin ser descubierto, donde alientan la violencia, donde alientan el asesinato, donde le dicen a la gente por radio continuamente: el problema de Cuba se resuelva si logramos matar a Fidel. Imagínate, terrorismo mediático. Si el pueblo cubano tiene algún mérito, es sobre todo su proeza de los últimos 15 años. Porque durante los primeros 30 años de la revolución teníamos el bloqueo, pero teníamos las relaciones con la Unión Soviética, los países socialistas. Ellos compraron nuestros productos, ellos nos vendieron lo que Estados Unidos nos negaba, ellos nos dieron crédito, nos permitieron acceder a tecnologías que muchas veces eran tecnologías más atrasadas, gastadoras de combustible, pero bueno, eran las que podíamos
Y así fuimos desarrollando nuestro país